Nosotros ya, hemos empezado estas reuniones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo está? Justo. ¿Cómo está? Sí, entonces tenemos diferentes espacios porque estamos convencidos que si nosotros no nos reunimos como familia, ¿cómo vamos a construir una familia? ¿Sí o no? Si no se logra conocer el señor Víctor, con el señor Manuel, aquí con... ¡Uy! Yo estaba preguntando ya por ella, porque no había venido. La señora Lourdes va a empezar este domingo un espacio espectacular, 20 minutos de enseñanza, de historias bíblicas. Va a empezar con el Antiguo Testamento, 26 domingos tiene, o sea, por lo menos 26 domingos la van a ver, de 9 a 9 y 20, ¿sí? Aquí, y después de eso vamos a empezar a orar. Nosotros, el servicio o la celebración, nosotros le llamamos servicio o celebración, porque venimos a celebrarnos todos y a celebrar con nuestro Padre Celestial. Lo hacemos el domingo a las 10 de la mañana, pero el liderazgo y las personas que quieran pueden venir los 20 minutos de enseñanza, conectarse los 20 minutos de enseñanza y ahí oramos un ratito para preparar el ambiente para que cuando ustedes lleguen puedan recibir el amor de Dios así a todo dar. ¿Sí? Estamos convencidos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que nos ama bien. ¿Sí? Es un Dios que nos ama colocando límites saludables. Es un Dios que nos ama donde Él no se mete en nuestras decisiones, pero nosotros pagamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Nadie más es responsable de nuestras decisiones. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, que yo tomaba a veces decisiones incorrectas y decía, por culpa de mi mamá, por culpa de mi... Y nunca fue por culpa de ellos, porque ellos no tomaron la decisión por mí, la tomé yo, ¿sí? Entonces, cuando entendí eso, entonces aprendí a enfrentar mis decisiones. Ahora, aquí en la iglesia, como es una iglesia de enseñanza bíblica, pues aprovechamos que venimos a reunirnos todos y traemos un poquito de enseñanza, porque yo en el poquito tiempo que llevo predicando la palabra, he visto que aquí hay principios para todo, para sanidad espiritual, para sanidad almática, para sanidad física, para sanidad de finanzas, para sanidad de relaciones, para todo hay respuesta aquí. Es más, si los científicos hubieran leído este libro antes de empezar a ser científicos, hubieran encontrado más respuestas, hubieran ahorrado un mundo de plata. Yo empecé estudiando economía, después estudié administración de empresas y perdí el billete porque me entró por aquí y me salió por acá, pero cuando Dios empezó a enseñarme los principios, entonces ahí dije, espera un momentico, que aquí es donde hay que poner cuidado en todo, ¿verdad? Y aquí pude recuperar mi familia, pude recuperar mi propia vida primero, porque mi vida, sin mí, no sería mi vida. ¿Sí? Entonces, aprovechamos esos espacios. Los lunes, tenemos lunes de oración. Yo estoy aquí en la iglesia de las 3, pero de 6 a 7 la pastora o la persona que ella designe de una enseñanza espectacular y empezamos a orar los unos por los otros. Este es el mes de los jóvenes, ¿verdad? O sea que este mes es nuestro mes. Porque para nosotros de 100 para abajo somos jóvenes. O sea que es el mes de todos nosotros. Estamos trayendo enseñanza específica para los jóvenes. Los martes tenemos enseñanza vía Zoom. Ahorita estamos hablando de sexualidad. ¿Sí? Un tema que poco se toca en las iglesias. La pastora Sonia, que por ahí está, no sé si abre la cámara un momentico para que la conozcan. La pastora Sonia, ella está en Estados Unidos, pero también es parte de nuestra iglesia y ella está trayendo la enseñanza de los martes. Los jueves, eche, pastora, bendecida. Hola, bendecidos todos. Buenas noches. La pastora Sonia Cáceres, creo que hay dos personas que no la conocen mucho. Aquí el señor Alfonso Cáceres de Cacho y la señora Isabel Cáceres, y ellos no la conocen casi, ellos son los padres de ella, ellos son los padres, ¿sí? Entonces la conocen como si la hubiera parido, ¿verdad? Amén, exacto. Entonces, tenemos eso, los martes enseñanza con ella, los jueves tenemos lunch con Jesús, y a mí me gusta mucho el lunch con Jesús, porque después de que comemos palabra, comemos comida también, alguna cosa comemos por ahí. Yo los voy a bendecir, tráeme por favor el mandil. Como tenemos lunch con Jesús y hoy le tocó a la pastora, como va a poner el mandil. ¿Ok? Vamos a hablar con el mandil. Entonces, aprovechamos porque nunca, y los domingos tenemos nuestra celebración, sí.
Entonces, bonito, ¿sí o no? Ah, esa es la nueva adquisición, papá, para que la pastora no dañe toda la ropa. Eso, nos ponemos el mandil, porque en el lunch con Jesús, las pastoras nos ponemos el mandil para ustedes, para atenderlos, no como se merecen, pero por lo menos como podemos, ¿verdad? Se merecen mucho más. Y entonces, dentro de todas las cosas que nosotros estamos trayendo enseñanza, empezamos a traer enseñanza, primero a los hombres, empezamos con los hombres de valor, y por ahí un hombre mío, yo pensé que eso ya se había acabado, yo dije, no, el valor de los hombres no acaba nunca, ¿verdad? Entonces tienen que seguirse formando, porque esto es un aprendizaje continuo, o sea, las personas que quieren crecer, yo no sé, alguien leyó el tablerito que les hice, nadie lo ha leído, ¿verdad? El domingo de los dejé limpiecito, el lunes los llené y nadie lo ha leído. ¿Nadie lo ha leído? ¿Sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es siempre estar aprendiendo para poder nosotros desarrollar una mentalidad, ¿sí? Una mentalidad de éxito con cuadro general. Estamos viendo primero el cuadro general. Y el cuadro general es poder ver, cuando no están construidas las cosas, que alcanzamos a ver hasta los que los demás no ven, ¿sí? Yo no sé ustedes están viendo estas 4 paredes, pero yo veo esa maqueta ya hecha. ¿Sí? Ese es un pensamiento de cuadro general. Y en el pensamiento de cuadro general es indispensable mantener aprendiendo, porque nosotros nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Terminamos de aprender el día que partimos con el Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, siempre los motivamos a que estén aprendiendo, y estamos aprendiendo hoy palabra de Dios. Estamos aprendiendo, Jesucristo en nuestra cabeza, o sea, nosotros somos una iglesia cristocéntrica, donde estamos convencidos que Jesucristo es una obra redentora por cada uno de nosotros, ¿sí? Y que por Él nosotros podemos ahorita vivir en libertad, podemos ser libres de pecado, libres de dependencia, libres de dolores, libres de tristezas, no libre de afanes, porque fue lo único que no nos libró, pero nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, habrán afanes, pero confíen que yo he vencido el mundo. O sea que si lo seguimos a Él, hasta esos afanes son nada para nosotros, ¿sí? Hasta en eso nos vamos a gozar, hasta pasando esas situaciones. Entonces, hemos empezado a hablar de ciertos temas. Uy, se me durmió. ¿Sí? De las cualidades de un líder sobre la roca. Todo el tiempo le digo cambiando el nombre. Una vida sobre la roca, como le quieran poner, pero sobre la roca, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Él como nuestra cabeza. Y estábamos enseñando sobre el carácter. Tuvimos unas enseñanzas espectaculares sobre el carácter. El que quiera, le podemos pasar esa parte del PowerPoint, porque sabes que nosotros, los responsables del carácter, somos nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos temperamento, carácter y personalidad. El temperamento nos lo dio Dios, eso no lo podemos cambiar y ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero el carácter ha sido formado por el país que tenemos, por la ciudad, por la familia, por el colegio, por los amigos, por las heridas, por todo eso ha ido forjando en nosotros un carácter que es trabajable, manejable y cambiable. ¿Sí? No hay una excusa, no es que mi carácter es así, porque no, yo puedo cambiar mi carácter, no importa la edad. Yo les dije que de 100 para abajo, todos podemos cambiar lo que sea. Es más, lo voy a aumentar un poquito, de 120, que es la edad límite que puso Dios. De 120 para abajo, todos podemos cambiar el carácter, ¿sí? Yo lo he comprobado. Una de las cosas que a mí me gusta es esto, mire, yo me puse el mandil porque yo preparé la masita de las arepas, ya alineé para que les toque empezar un pedacito chiquito de carne a cada uno, no importa, pero para que prueben la sazón de su pastora. Y me puse el mandil porque yo predico lo que yo he vivido, sí, de la experiencia, y por el único que yo puedo meter la mano sobre el fuego y que puedo meter la mano a la candela y me puedo parar de cabeza por esto, por Dios, porque a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo han logrado cambiar mi vida, han logrado llenarme, han logrado darme la felicidad y han logrado darme el privilegio de poder hablar de ellos. ¿Sí? Es el único. Y miren, yo les aseguro una cosa, no hay una cosa que Él no nos pueda ayudar a cambiar. Yo tenía un temperamento horrible. No, o sea, un temperamento no, un carácter horrible, o sea, a mí me hablan y yo, ¿qué pasó? O sea, no me han dicho nada, y ya me miran, ¿y por qué me miran así? ¿Sí? O sea, y lo pude cambiar, ¿sí? Ahora me dicen la pastora pan dulce, yo no sé por qué, pero así me dicen. Entonces, si con Jesucristo todo es posible,
Todos podemos cambiar cualquier cosa para nosotros poder levantar una familia sobre la roca. Ténganlo por seguro. Y estas charlas que nosotros estamos trayendo, estuvimos hablando primero del carácter, donde el carácter debe estar alineado al temperamento y al propósito por el cual nos trajo Dios a este mundo. Y si nosotros no conocemos el propósito, es porque no estamos alineados con Dios. Y si no estamos alineados con Dios, pues, como digo yo, en primera de Liliana, capítulo 1, versículo 2, friquis mortis, cada vez tortis. ¿Sí? Ahí quedamos todos perdidos, ¿verdad? Pero si nosotros alineamos a Dios, empezamos a escuchar, le damos la oportunidad de que entre y llene nuestro corazón, Él va a sacar primero todo lo que en un momento dado nos daña el carácter, nos daña la personalidad, nos daña el ambiente familiar, nos daña las finanzas. Él va a entrar y Él va a sacar y Él va a empezar a ayudarnos a acomodar. Él nos va a mostrar para que nosotros tomemos decisiones sabias y podamos cambiar. Y sí se puede. Yo siempre decía, vida no hay sino una, ¿sí o no? Y para morirnos no necesitamos sino estar vivos. Eso es una realidad. Para morirnos no necesitamos sino estar vivos. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Decidimos nosotros. ¿Sí? Y si nosotros decidimos pasar la eternidad con Jesucristo, entonces nosotros le abrimos el corazón a Él y al abrirle el corazón a Él, le estamos dando permiso que en un momento dado nos muestre las cosas que ni nosotros queremos ver. ¿Sí? Y nos empieza a enseñar con un amor y empezamos a cambiar con un amor el carácter que debiéramos haber tenido, ¿sí? Y con unas cualidades del fruto del Espíritu contra lo que no hay ley. Qué rico vivir sin ley. Pues si quieres vivir sin ley, vive con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno, pero tiene 9 características maravillosas. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Faltan 2. Gozo, paciencia. Se nos había caído la paciencia del plato, ¿verdad? Tenemos un platico ahí donde está todo el fruto. Estuvimos dando una clase y entonces ahora lo estamos usando para otra cosa y vimos que se nos cayó la paciencia. Pero no, ese fruto es inseparable, o sea, no podemos decir que no tenemos paciencia, no podemos decir que no tenemos amor, no podemos decir que no tenemos benignidad, que le tenemos que echar agüita y alimentarlo, son otros 5 pesos, ¿verdad? Pero lo tenemos. Si tú le has abierto el corazón a Jesucristo, pasa algo maravilloso en tu vida y es que el Espíritu Santo empieza a morar en ti. El domingo estamos trayendo una enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a morar en ti y al morar en ti y tú hacer esta unidad con Él, puedes cambiar lo que necesitas cambiar. Miren, yo de verdad pobrecito mis hijos, a veces yo digo, uy, no, pobrecito mis hijos, a mamá que les tocó, porque yo pensaba que con ser así, mis hijos no se me iban a perder. Entonces yo era súper estricta. Miren, yo llegaba, ellos me pedían permiso para salir a algún lado. Yo llegaba a la casa y yo hacía así. Y si salía un poquito de polvo, decía, vuelven a limpiar la casa toda y no pueden salir. Uy, y después les decía, y se sientan a la mesa a comer, porque la familia come sentada. Ellos se sentaban, pero por dentro estaban parados. ¿Sí? Cuando yo entendí que en vez de formar familia estaba destruyendo con mi carácter mi familia, yo dije, necesito hacer algo. Y llevé a mis hijos a la iglesia. Y yo llevé porque mis hijos necesitaban para que no se me perdieran. Y cuando empecé a leer la palabra, me di cuenta que la que más necesitaba era yo. Y me tocó empezar a cambiar. Y me tocó empezar a usar estrategias para que en mi casa hubiera paz, aunque sea en la mesa. ¿Y saben qué? Tan espectacular que por eso me enseña. Sí se puede. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas sufrido, lo que hayas pasado, lo que te hayan enseñado, formar una familia en base al amor de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios no nos recibe a pan. Él nos recibe con brazos abiertos y en nuestra condición de pecado se bajó hasta allí para ayudarnos a levantar esa condición. ¿Sí? Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. Entonces, si nosotros entendemos eso, pues yo creo que nosotros podemos cambiar nuestro carácter y podemos que lo que nosotros hablamos se parezca a lo que hacemos. Porque yo hablar no puede mucho, ¿verdad? Yo les puedo traer mucha teoría, pero mis acciones son lo que van a mostrar lo que verdaderamente yo soy. ¿Sí? Entonces, las palabras tienen que parecerse a las acciones. Si tú ves
que tus acciones no se parecen a tus palabras, revisa tu carácter. ¿Sí? Y por ahí yo les dejaba unas formulitas de cómo, formar o trabajar en nuestro propio carácter, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso ahora porque eso, si no, cada vez que una persona nos toca repetir, no vamos a poder pasar de la segunda. Entonces vamos a adelantarnos y estamos en el carisma. Y el carisma nosotros lo teníamos un poquito mal interpretado, donde pensamos que el carisma era tenernos que reír con todo el mundo aunque estuviéramos mal, tener que aceptarle todo a todo el mundo para que nos siguieran. Eso no es carisma. ¿Sí? El carisma es cuando yo soy lo que yo soy y mi testimonio hace que muchas personas me sigan por mi testimonio. ¿Sí? O sea que un carisma, si no está alineado a Dios, pues yo creo que no va a mostrar lo que tiene que mostrar, porque si nos dejamos llevar por nuestra propia influencia, nos estamos dejando llevar por la soberbia o de pronto por cualquier otro tipo de filosofía que realmente funciona por un tiempo. ¿Sí o no? Hasta que nos jubilamos. Hay carreras que duran mucho hasta que nos jubilamos, pero empezar una carrera con Jesucristo, ahí no hay jubilación. Eso es lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los días tenemos la oportunidad. Sí, yo el domingo les estaba hablando de que Dios nos daba un pizarrón en blanco, ¿sí o no? Para que nosotros lo llenáramos. Yo llené ese de buenas cosas para que no me lo vayan a llenar de otras, ¿sí? Entonces, trabajar en el carisma estamos viendo la capacidad de ocuparse de que las personas se sientan bien conmigo, ¿sí? En vez de yo sentir, que yo me sienta, las personas se sientan bien de estar conmigo, en vez de yo sentirme bien porque ustedes están conmigo, ¿sí? Es diferente, porque bien porque ustedes están conmigo, es lo que yo digo, lo que yo hago bajo mi percepción, ¿sí? Pero bien porque ustedes están bien, es ver lo bueno que hay en cada uno de ustedes. Ese es el verdadero carisma. Y hay un chiste que yo uso y digo, toda persona tiene algo bueno, aunque sea las gafas, pero algo bueno tiene, ¿verdad? Entonces, si cada persona tiene algo bueno, qué rico poder exaltar eso en esa persona y decirle, ¿cómo tú lograste eso? ¿Qué manos maravillosas tienes? ¿Me puedes enseñar? Podemos compartir. Y eso va haciendo que desarrollar en nosotros un carisma donde muchas personas van a poder entonces moverse en una circunstancia, ay, vamos a bajar un poquito, se me están como apretando ustedes, este mandil. Entonces, muchas veces estuvimos hablando de un carisma donde buscaban su propio propósito, entonces se engañaban, mentían y hasta mataban, ¿verdad? En la Biblia, fíjate, y lo dice la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia nunca niega la humanidad nuestra, ¿sí? Pero sí muestra el poder de Dios en nuestra humanidad, que nos ayuda a cambiar. Síguelo pasando, mi amor, que iremos más adelante, ¿sí? Entonces, déjalo ahí. Un carisma que está mal fundamentado se mueve en el orgullo, en inseguridad, en variabilidad, en egoísmo, en perfeccionismo y en cinismo. ¿Sí? Pero saben que hay personas que actúan mal y después los papás les no me digan nada, y al otro día son tan cínicos que se levantan como si no hubieran hecho nada. ¿Sí? No son capaces ni siquiera de reconocer sus propios errores y están pretendiendo desarrollar un carisma, desarrollar, y muchas veces lo tenemos que desarrollar primero con nuestra familia. Yo no noto que hay personas que, ay, llega un compañero de trabajo y dice, ay, él es tan lindo, ay, él ayuda a todo el mundo y con todo. Y sí, yo nunca he visto eso en la casa. ¿Sí? Entonces el carisma nos hace iguales con nosotros mismos, o sea, no peleamos ni con nosotros, que a veces nosotros peleamos con nosotros, muchos han peleado con ustedes, no, yo sí, yo a veces peleo conmigo mismo, ¿sí? Y ahí tengo que empezar a trabajar otra vez en mi carácter, y tengo que trabajar otra vez en mi carisma, ¿sí? Y entonces, la primera muestra de si mi carisma está bien o lo tengo que arreglar es mi propia familia. ¿Cómo me ve mi familia? ¿Sí? ¿Cómo me ve mi familia? Cuando yo les hablaba a mis hijos y veía que Bruno no eran capaces de contarme algo porque se asustaban, yo dije, espérate, algo está fallando en mí, ¿verdad? Hay muchas personas que siempre ven el error, no, es por culpa de tal o por culpa, siempre están viendo el error hacia afuera, pero nunca lo ven hacia adentro. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace difícil el cristianismo, porque el cristianismo es introspectivo. Si yo cambio, todo cambia. ¿Sí?
Porque si yo cambio, o sea, hasta colocar límites saludables, no importa lo que tú hagas, yo decidí amarte y no voy a cambiar contigo. ¿Sí? Si tú te enojas, tienes dos problemas, de enojar y volverte a contentar, porque yo sigo contenta. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, yo estaba brava con usted. En serio, yo ni cuenta me había dado, porque yo los veo también a todos que no. Pero cuando a mí me dicen algo, pastora, usted esto, yo sí reviso mi carácter, mi carisma y qué está pasando conmigo. Porque si yo puedo hacer un poquito más para que tú estés bien, tengo por seguro que lo voy a hacer. ¿Sí? Porque eso es amar como Dios ama. Yo no te veo a ti como cualquier persona, yo te veo como una persona que costó la vida de Jesucristo. ¿Sí? Y si tú así ves a tu cónyuge, a tus hijos, a las personas de tu trabajo, te aseguro que les vas a ver algo bueno y lo vas a valorar. O por lo menos vas a medir, como dices, lo que dices. ¿Amén? Ok. Ahí dice, cuando nadie quiere seguir a un líder que se cree mejor que los demás, la arrogancia hace que se pierda el respeto. ¿Sí? Entonces, nos van a respetar mientras puedan sublevarse. Así pasa con los hijos. Cuando nosotros todo es imponer, gritar, regañar, los hijos nos van a hacer caso hasta que tengan la capacidad de no hacerlo. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, no, devuélvelo, por favor. Ok, la inseguridad. Si yo no estuviera segura del Dios al que yo le sirvo, ¿usted lo seguiría? Ay, a ver si de pronto todo Dios puede hacer algo en la vida de usted. De pronto, yo no sé, no estoy segura. ¿Sí? ¿Me seguiría? Yo lo dudo. Yo creo que muchas de las personas que me han aguantado todos estos 9 años es porque han visto esa seguridad que yo tengo en Cristo y que cualquier cosa que yo noto en mi carácter, yo no tengo problema en decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto y voy a cambiar esto. Y oren por mí, porque yo soy tan humana como ustedes, ¿sí? Yo no tengo una aureola acá, ¿ya? Yo no soy perfecta. Si ustedes vinieron buscando una pastora perfecta, se equivocaron en mi iglesia, ¿sí? Yo cometo errores, pero tú sabes que hay algo que sí sé, que esto es lo que me exhorta, me edifica, me consuela y lo que me mueve y lo que va a hacer que nosotros podamos verdaderamente formar una familia de fe. ¿Sí? Porque aquí lo que tú eres es importante para cada uno de nosotros. Y nosotros, primero te vemos, vuelvo y repito, como un Jesucristo que dio la vida por ti. Mira todo lo que tú vales para Jesucristo, para Él haber dado la vida por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, si vales para Él, lógicamente, ¿cómo no vas a valer para nosotros? ¿Amén? Ahora, egoísmo, no, variabilidad. Cuando uno es variable, la gente no sabe, ustedes no saben qué personas que uno no sabe qué esperar de ellos. Un día están riéndose, al otro día lo miran uno mal y uno ni sabe por qué. ¿Sí? Porque uno no sabe. Y si tú quieres levantar un liderazgo en ti mismo, tú necesitas trabajar en la variabilidad. Porque si no, las personas, lógico, no estoy diciendo que es que todo el tiempo vamos a estar riendo. Hay días que uno tiene días malos, ¿verdad? Pero para eso está la comunicación. ¿Sabes qué? En estos días yo tuve que cancelar varias cosas porque mi salud no estaba respondiendo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Soy variable y más bien no contesto o más bien enfrento y digo, ¿sabes qué? Mi salud no está tan bien, sorry, lo tenemos que pasar para otro día, porque no somos, ¿sí? No somos de hierro, no somos, ¿sí? Todos tenemos nuestras situaciones. Ahora, el egoísmo, ninguna persona sensata permanece en un ambiente poco sano, ¿verdad? Ninguna persona sensata permanece en un ambiente poco sano. Las personas que están en un ambiente insano son porque son insensatos. ¿Y qué es una persona insensata? Alguien dígame qué significa una persona insensata. ¿Para qué se habla? Hable, papá. Hágale. Una persona que, a pesar de las malas consecuencias, sigue haciendo lo mismo. Una persona demasiado rígida, que asume en sus parámetros conductuales. Exacto. Entonces, en la Biblia, una persona insensata es una persona que sabe bíblicamente cómo moverse y se mueve al contrario. ¿Sí? Entonces Dios te da el consejo, no hagas esto y tú lo haces. Eso es insensatez bajo la palabra de Dios, que básicamente es el mismo significado. El perfeccionismo. ¿Qué es una persona perfeccionista?
Estoy tomando la lección. Es una persona que siempre busca la seguridad a través de hacer las cosas bien hechas. Tiene un desprecio bien grande sobre las equivocaciones, pero no es poco tolerante, es poco paciente. O sea, Siempre están viendo el punto negro, ¿verdad? Como decimos en Colombia, siempre les falta el centavo para el peso. Y otra expresión que nosotros tenemos es, ¿cómo es? Ay, se me olvidó, ni raja ni presta el hacha, ¿sí? Porque, o sea, ni raja ni presta el hacha, siempre está ahí viendo algo, por más que uno le pueda dar las estrellas y faltó algo, ¿sí? Esa es una persona dentro de su perfeccionismo, o sea, que nunca puede ver lo bueno en los demás, porque siempre quiere que todo sea, o sea, que no falle un trazo, se le olvida que está tratando con humanos, y eso es terrible, nadie se aguanta un ambiente así, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no nos gusta la excelencia, porque es diferente buscar la excelencia a una persona perfeccionista. Buscar la excelencia es querer mejorar todo el tiempo, porque es lógico, toda persona quiere mejorar, ¿verdad? Pero el perfeccionismo ni siquiera te deja disfrutar tus logros, porque eres tan perfeccionista que no ves logro en el logro, ¿sí? Insatisfecho totalmente. Y el cínico son los líderes negativos que repelen los seguidores sensatos. Entonces, sí, síganme a mí, pero yo estoy haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra. Sí, esos son de los que como los fariseos, que ponían 50.000 normas que ni ellos cumplían. Básicamente, esa es una persona cínica. Amén. Y entonces, vamos a ver personalidades también espectaculares, porque el temperamento no tiene nada que ver con el carisma. Miren, tenemos una persona, voy a hablarles un poquito de Pedro. Pedro tenía... ¡Ay! Santo. ¿Está bien? Santo. ¿Está bien? ¿Está bien, mi señor? Dale la silla a otra, la de madera, por favor. No, ya la habíamos botado. Dale la de madera mejor. Ahí está. Disculpe. Eso es que nos vamos motivando a cambiar la silla de la iglesia. ¿Sí o no? Ok. Pedro, va a seguir un poquito aquí, solamente un poquito, y después le pasa la... Pedro era un líder que tenía, gracias, vamos, tenía como la fama de ser una persona bien explosiva, ¿verdad? En su temperamento, muchos dicen que él era colérico sanguíneo, como yo. Yo soy colérico sanguíneo, ¿tú también? Ay, Dios mío, bendito santo mi corazón, por eso todos los papas, mentira. Sí, yo soy colérica sanguínea y eso tiene muchísimas cualidades, pero ¿sabes qué? Esa personalidad hace que nosotros a veces seamos muy explosivos, ¿sabes por qué? Porque tenemos luchas internas. El colérico quiere ver todo perfecto y el sanguíneo de vez en cuando quiere hacer una locura. Estamos girando todos a la playa, ¡vamos para la playa! Cierran la puerta, no importa, corra, eso no importa, chipacha pasa, como digo yo, ¿sí? Entonces eso hace que nosotros tengamos a veces conflictos internos. Pero ¿sabes qué? Eso crea en nosotros, cuando ya conocemos a Dios, una dependencia del Espíritu Santo. Cambiamos la dependencia del carácter a la dependencia con el Espíritu Santo y es fabuloso porque nos gusta preguntar, nos gusta saber el por qué, el cómo, el cuándo, y empezamos a meternos tanto que terminamos muriendo por el Evangelio como le pasó a Pedro. Pedro era el que contestaba primero, y mira que tanto él contestaba primero que hasta la final lo guiaba el Espíritu Santo, y llegó un momento donde Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, ¿sí? Porque estaba dejándose influenciar. Él no le estaba diciendo a Pedro que se alejara. Él nunca le dijo a Pedro que se alejara. La gente, es más, de una vez escuché una prédica de que Dios era muy duro, Jesucristo era muy duro con Pedro, que le decía, Satanás, apártate, y él nunca se lo dijo a Pedro. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿sí?
que no eres piedra de tropiezo. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Satanás, que estaba influenciando a Pedro. Ya son otros 5 pesos, ¿verdad? Entonces, pero él era el que preguntaba y se daba todo, pero también a través de su boca dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, Santísimo. ¿Sí? Y ahí donde él dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Amén? Entonces, ese tipo de personalidad, ese tipo de persona que se deja trabajar por el Espíritu Santo, se convierte en un brazo de la obra. ¿Sí? Y al convertirse en un brazo de la obra se llena tanto de amor, que entonces lo siguen, porque el amor de Jesucristo es depositado en sus corazones. ¿Amén? Amén. Pastor, os voy a dejar un ratito ahí mientras les voy armando la jarrita, ¿vale? Echa, cerramos el estudiado. A ver, muchachos, iglesia, buenas noches. Frente a lo que la pastora ha estado mostrándonos sobre el carácter, el carisma, miren, vamos a recordar algo que es muy importante. Vamos desde el principio. Y al hablar desde el principio que estamos hablando, ¿dónde nos ubicamos en el principio? ¿Cuál es el principio? Génesis. Miren. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba todos desordenada. ¿Todos? Desordenada. Vacía. Vacía. Y las tinieblas. Las tinieblas. Ahí está. Miren, estaba desordenada, vacía, ¿y qué? Y en tinieblas. Dice, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta ahí nomás. Miren cómo estaba la tierra cuando lo creó Dios. Desordenada, ¿qué vas? Vacía y en tinieblas. Desorden. El desorden genera vacíos. Y el vacío te lleva ¿a qué? A oscuridad, a vivir en tinieblas. Básicamente 3 cosas. Desorden. Hoy día vamos a hablar del desorden. ¿Qué significa el desorden? ¿Qué significa el desorden? La alteración del orden. ¿Sí o no? La alteración del orden. Qué desagradable es ingresar a un dormitorio y verlo desordenado. Qué desagradable es entrar a una casa y verla desordenada. ¿Qué desorden está hablando acá? Dios. Un desorden que incluso, imagínense cómo estaba la tierra, que Dios comenzó a separar. Incluso las aguas de los cielos, de la tierra, comenzó a separar todo. Es un desorden que genera ¿qué? Desolación, que genera destrucción. Miren el desorden. Y en nosotros, ¿qué desorden podría haber? ¿Qué desorden? ¿Emocional? ¿Desorden del entorno familiar? ¿Desorden espiritual? Leía y me causaba risa en el tema de las mujeres, son 4 semanas. Y dice que las mujeres son etapa menstrual, menstrual, postmenstrual y solamente tenemos libertad en 1 semana. Porque hay alteración hormonal y emocional en las mujeres. Miren, ¿será cierto? ¿Será cierto? Esas etapas en las mujeres que nos controlan menstrual y el post. Y solamente vivimos 1 semana. Miren la alteración emocional hormonal. En el entorno familiar, la mamá que se cree papá. El hijo que adquiere el rol de papá o mamá. Desorden. Desorden del entorno familiar. Ella decía, ahora al muchacho le dan un banquito y le dicen, acá está tu banquito y ponte a cocinar.
ya sea por X situación. ¿A dónde nos lleva el desorden? A generar vacíos y luego a dar oscuridad. Miren lo que dice la palabra. Isaías 38:1. Isaías. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En pocas palabras le dijo: porque está desordenada tu casa, vas a... O sea, el desorden genera ¿qué? ¿Te lleva a qué? A muerte. ¿Cuán importante es el orden? El orden. En la palabra dice: levántate y tiende tu cama. Sí dice la palabra. ¿Quién no se ha levantado y deja la cama ahí extendida y sigue haciendo sus cosas? Regresas a tu dormitorio y dices: ¡ay, tan rico! Y te vuelves a acostar. Cintia se ríe porque no la quiero, no la quiero desnudar. ¿Cuán importante es el orden? Mira, la palabra siempre te dice: levántate y tiende tu lecho. El orden de Dios. ¿Qué desorden hay en nosotros que nos lleva a vacíos? ¿Y qué significa vacíos? Y eso nos lleva a tinieblas, a oscuridad, a andar a oscuridad. Principio básico, frente al desorden que tiene que haber, frente al vacío que tiene que haber, y frente a las tinieblas que tiene que haber. ¿Y quién es? Orden, un Dios de orden, un Dios de llenura y un Dios de luz. ¿Quién es? Dios, Jesucristo. Miren, acá nomás en el principio, ¿cómo estaba? Y uno se puede ubicar ese desorden, ese vacío y andar en tinieblas. Yo cuando leía esto, ¿creen en el mundo espiritual? ¿Creen en el mundo espiritual? ¿Creen? Ahora, nosotros somos seres tripartitas. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Cuando uno se pelea, nuestra lucha es contra Karen, contra Diana, o nuestra lucha es contra huestes espirituales. ¿Qué dice la palabra? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, dice. A mí me costó entender eso. Yo decía: ¿cómo así? Y me repetían y me decían: tu lucha no es, te peleaste con tu mamá o con tu papá, tu lucha no es con tu mamá o tu papá, sino contra huestes espirituales que están en el mundo espiritual. Y miren lo que la palabra dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento natural, con el que todos nacemos del hombre, y el conocimiento espiritual, que ¿quién nos da? Dios a través del Espíritu Santo. A muchos, hoy tú le hablas de estas cosas y dicen: está loca. ¿Qué está hablando? Para que uno pueda entender las cosas espirituales, es necesario hacerlo a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios, dice. Del Espíritu de Dios, para poder discernir el mundo espiritual. El desorden es espiritual. El desorden es espiritual. Y se habla de una sinergia espiritual. ¿Cómo así? Que no
no viene uno, sino vienen de a 2, vienen de 3, vienen de 7. Ese mundo espiritual. Ahora, todo es por el oír, pero se necesita fe y discernimiento espiritual. A mí me costó, créanme, yo decía, pero ¿cómo así? Ahora entiendo que es el Espíritu Santo que te tiene que revelar estas cosas. Pero tampoco te digo que todo lo veas espiritual o todo lo veas demonios. No, es que ya hay el demonio. O entres al dormitorio de tu hija y dices, no, acá está el demonio porque tu dormitorio está desordenado. No, no todo es eso. Nuestras luchas son internas y externas. Yo siempre digo, no es el demonio que te entró, sino el demonio que te salió. Porque hay cosas en nuestros corazones que viene desde Adán y Eva, el pecado, que se llama ¿qué? Concupiscencia, ese pecado innato. Hay cosas en nosotros, cosas internas en nosotros. Cuando hoy que estamos llevando este curso Libres para Crecer, a los muchachos nos ubicamos, es una ventana, son 4 cuadrantes, que se llama la ventana de Johari. ¿Ya? La primera es la abierta, la parte abierta. Es lo que todos ven de mí. Todos. Como dice la pastora, lo que ven es lo que hay. Todos. Luego viene la parte secreta, que es lo que yo quiero que ustedes vean de mí, lo que ustedes pueden conocer de mí. Luego viene la parte ciega. ¿Cuál es la parte ciega? Lo que ustedes ven, pero yo no lo veo. Yo soy la única que estoy viendo y digo, pues están locos. Y tú sí lo ves en mí. Yo caí en eso y la pastora me decía, ¿tú reaccionaste así? Yo sí. Yo, grábame, le decía, porque realmente yo no lo creía. Decía, no, la pastora está exagerando. No, que tú contestaste de esta manera. Y yo, no, yo he sido suave. No. Y fui a Diana, de verdad que no le creía a la pastora. Y Diana me dijo, no, sí, Luli. Entonces tengo que comenzar a trabajar en esta parte ciega, porque yo no la veía. Yo no la podía identificar, pero el resto sí, esa es la parte ciega. Y luego viene el subconsciente. El subconsciente sí no lo puede ver nada. ¿Solo quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cosas profundas en nosotros. Un desorden que fue generado mucho antes. Condiciones, situaciones. Ese desorden que lamentablemente nos llevó a vacíos y querer llenar esos vacíos con otras cosas. Buscar en el hombre o en cosas que solamente Dios nos la puede dar. Y eso nos lleva a oscuridad, a andar en tinieblas. Pero llega hasta un punto que nosotros lo percibimos normal. Entonces, ¿a dónde vamos? Al orden que tiene que haber en nosotros. Y eso tiene que ver, ¿y qué tiene que ver con el temperamento, el carácter y la personalidad? El temperamento, nacemos con temperamento, ¿verdad? Justo en la procuraduría donde nosotros trabajamos, yo no pude estar en esa reunión, pero fue un psicólogo y les habló de los temperamentos. Y les dijo él que aquel que no entendía o caía en no conocer la inteligencia emocional era un analfabeto emocional. Lo utilizan los psicólogos. Imagínate, analfabeto emocional. Nos lleva a hablar del lenguaje emocional. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. El lenguaje de las emociones. Y ahí quedó. Bien. Y siempre la pastora me decía, no, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, bien. No, pero Agripado. Entonces, el lenguaje de las emociones, saber expresar y saber expresar nuestras emociones. Dentro de todo estoy bien, pero estoy enojado, tengo mucha carga, no sé, comenzar a expresarlo. Y justo en esta capacitación o charla le decían que cada vez que vean a una persona le digan gracias por existir. Y ahora en la oficina todos los días te dicen gracias por existir.
Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Una sola frase, una sola expresión. ¿Cómo te sientes? Gracias por existir, Sandra. Gracias por existir. Miren, un corazón agradecido que incluso da gracias de tu vida. Entonces, ¿cuán importante es el tema emocional? Un orden en nuestras emociones que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro temperamento es innato, pero el carácter sí se puede moldear. Mi mamá dice, no, a mí nadie me cambia. Dice. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Pero sin embargo yo veo cambio en ella. Ya no explota, o mucho, y ella todavía no lo puede percibir. Está en la ventana, bueno, podría decirse, ¿no? Entonces, miren, el carácter sí, pero tiene que haber un orden emocional, un orden en nuestro entorno familiar, roles, áreas. Hoy escuchaba a una señora que decía, ¿no? Su hijo se graduó y decía, es que yo soy madre y padre para mi hijo. Yo soy madre y padre para mi hijo. Yo soy la única que puedo decirle algo a mi hijo, pero nadie más puede ir contra mi hijo porque es mi hijo. Entonces, ella se atribuía el rol de madre y padre. Yo no le dije nada en ese momento porque me iba a agarrar como a madrazos ahí. Entonces le dije, ella estaba convencida que podía ser como madre y padre. Pero sabemos que yo estoy convencida que no. Que Dios ha dado al hombre y a la mujer diferentes roles. La madre soltera no puede ser padre. No puede asumir el rol de padre. Hay el día del padre a la madre soltera y dice, festejemos. También mi día, porque soy madre y padre. Dice, ¿no? No. La mujer es madre, el hombre es padre. Es doblemente madre. Doblemente madre, por decirlo así, pero existe el padre. Ahora, frente a la ausencia, esa es otra cosa. Roles. El hijo que se cree padre o madre, o la hija, ¿no? Te ves en ese momento. Yo creo que me sentí en una etapa de mi vida ser madre de mis hermanos. Los hermanos que se creen padres. Yo sí me he creído madre de mis hermanos. Sí, y dejé de vivir porque te lleva a dejar de vivir. Hoy mis hermanos tienen familias, yo estoy soltera, yo no les digo por su culpa y por su gran culpa. No, fue una decisión mía. Y yo sí, dejé de vivir para ocuparme de mis hermanos. Me sentía madre de ellos, atrás de ellos, en la universidad, en el colegio y todo lo demás. Hoy lo entiendo. Si tú estás ocupando ese lugar, no. Y tú como madre y padre no ves esos roles a tus hijos. El hijo es hijo. Y la pastora decía, los padres deben dejar a sus hijos ser padres. Ojo con ello. El hijo es hijo. No puede asumir ahorita el rol de padre, si no Dios lo hubiese hecho padre. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O los veo medios que no tiene sentido? En el orden familiar, ¿sí? Es el orden de Dios. Dios instituyó la familia. Áreas, roles. Él lo hizo. Asumamos ese rol dentro de la edad correspondiente. A veces hay niños que comienzan a llevarlos a una edad avanzada. Dejémoslos ser niños dentro de su inocencia. Dejémoslos de ser niños. Y si a nosotros hicieron eso, pues es el momento. Creemos en un Dios de orden. Pedir ese orden en nosotros. Un orden que emocional, en nuestro entorno familiar. Ordena tu dormitorio. Ordena tu closet. Orden en todo. Miren. No echen. No echen. No. Porque eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. Miren lo que le dijo la palabra. Porque no tienes ordenada tu casa, morirás, le dijo. Así de simple. Porque no tienes ordenada tu casa, morirás. Ha caído dos psicólogos. Orden. ¿Qué tan importante es el orden?
Seguimos con las preguntas a Saúl y luego a María de los Ángeles. ¿Qué tan importante es el orden? En el aspecto psicológico, ¿ya? Para llevarlo a lo espiritual. El orden nos permite seguridad, tranquilidad, concentración también, porque evita las distracciones, nos permite ser más eficientes, ¿no? De encontrar las cosas que necesitamos y hacerlas, ¿no? Ubicarlas en el espacio. El desorden genera demasiado estrés, son demasiados estímulos, sobrecargan en los pensamientos y encima las manos. Quita tiempo de pereza. Su punto de vista. Por el punto de vista, el orden principalmente cuando nosotros recibimos un cliente y nuestro consultorio el orden es fundamental, porque como decía él, no puede la persona concentrarse porque el orden en las personas también cuando llegan a esos espacios se sienten cómodos y sienten que hay como un espacio, un ambiente importante donde ellos pueden expresarse, pueden contar sus cosas sin problemas, se sienten más relajados. Por eso antes de tener un paciente o atender a alguien es importante el orden de tu consultorio, eso también ayuda, el color de la pintura de tu consultorio, del espacio donde tú vas a tratar con la persona es importantísimo, porque con eso la persona se va a sentir cómoda contigo y va a poder contarte y expresar todo lo que siente. Se dice que el orden también expresa emociones, sentimientos, también muestra quién eres tú, ¿no? O sea, tú llegas a cualquier lugar, la persona, hay más, desde cuando se sienta, tú puedes ver qué tan ordenada es. Entonces yo creo que el orden es fundamental en los aspectos psicológicos, si miramos el ambiente, el espacio, que no haya estímulos que concentren a la persona. Miren, en el aspecto, sí. Como es adentro es afuera. Es que nosotros externamente estamos desordenados, ya que estamos igual desordenados, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo ordenamos a ese medio que tuvo, por decirlo así, cosas difíciles, donde le enseñaron una cosa, no encontraron otra, problemas, y ¿cómo vamos a ordenar? El tema más consciente, emocional, espiritual. Justo ayer hablábamos con los muchachos que hoy el mundo habla, la ciencia, el boom, la noticia. La ciencia habla de la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad del cerebro de desaprender para aprender. O sea, desaprendo para aprender. Pero ya hace más de 2000 años, ya la palabra lo decía. ¿Y en qué? En Romanos cuando dice, renueva el espíritu de tu mente. Dice, no os conforméis con este mundo, sino renueva el espíritu de tu mente. Justamente esos vacíos tienen que ser llenados bajo el fundamento correcto. Dice la palabra que nosotros hemos, ¿cómo es? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente nacimos ¿qué? Con esa concupiscencia teníamos muerte espiritual. Hoy en Cristo tenemos una nueva vida. Dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Hoy somos nuevos. Hoy estamos llenando con la palabra, con la base, con la verdad, con lo correcto. ¿Cómo ordenar ese desorden emocional o espiritual? Tú no lo vas a poder hacer. En este curso de Libres para Crecer nos lleva a 8 objetivos. Primero, ¿cuál es? ¿Te acuerdas, Brendita? El primero, ¿cuál es? Son 8 hasta llegar al último, que es el amor. El amor. ¿Cuál es el primero? Tienen que regresar. ¿Ah? ¿Cuál es el primero? No te quedes en creer. ¿Cuál es el primero? Añade. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primero? Mira. La fe. Segundo, añade a la fe ¿qué? A la virtud añade ¿qué?
Conocimiento. Conocer la verdad te va a llevar a una abundancia de gracia. Te va a llevar a ordenar. ¿Sí? Conociendo la verdad. Por ejemplo, las emociones son creadas por Dios. Y dice la palabra que todo lo que Él creó es bueno en gran manera. Veíamos un domingo que la tristeza como tal es buena. Pero ¿cómo sentirme triste es bueno? Dice la palabra la tristeza que proviene de Dios. Porque la tristeza que proviene de Dios te va a llevar ¿a qué? ¿En serio? Arrepentimiento. Si tú estás triste, que esa tristeza te lleve a arrepentirte. Ahora, yo te digo, odiar es bueno. ¿Odiar es bueno? ¿Odiar a Sandra es bueno? No. ¿Qué tienes que odiar como tal? El pecado. Entonces, el odio en sí es bueno. Siempre la pastora dice, tú te subes al avión y automáticamente, ¿qué haces? El temor, el miedo te llevó a una seguridad. O sea, las emociones como tal no son malas. Lo malo que sería que me domine esa emoción. Dice la palabra, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo edifica. Todo me es permitido, mas ninguna cosa me debe dominar. O sea, el procesar, el poder, en el mundo psicológico, emocional, el poder expresar, desarrollar la emoción, te va a llevar a ese equilibrio. Hoy estás aprendiendo, hoy estás teniendo conocimiento de Dios. Te va a llevar a ese orden emocional, a esa firmeza bajo su gracia y su amor, porque todo es con misericordia y verdad, dice. Se corrige el pecado con misericordia y verdad. ¿Sí? Pero solo no vas a poder. ¿Sí? Pero primero, ¿qué tienes que hacer para ello? Identificar que hay desorden. Identificar que hay un desorden. Exacto. Reconocer que hay un desorden en ti. Y que un Dios de orden, es increíble, en cualquier bosque tú ponte de pie y mira el bosque y ve esa perfección. Es como que si esos arbolitos fueron sembrados hasta con regla. Es increíble. Ese es el Dios de orden. Imagínate en la creación, 7 días. Al 6º día creó al hombre, cuando ya todo estaba. Y el 7, descanso. Dios de orden. Creó al hombre primero y después a la mujer. ¿La sacó de dónde? ¿Y por qué de la costilla? ¿Por qué no de sus pies? ¿Por qué no de su cabeza? ¿Por qué no de sus manos? ¿Para qué? Y del bolsillo. Uy, esa no la sabía. Al lado del corazón y del bolsillo, como pues don Víctor, ya ves. Al lado del corazón para ser amada. Debajo del brazo para ser ¿qué? Protegida. Del bolsillo no estamos cerca. No. No, sí o no, Cintia. Totalmente de la cabeza. Entonces, mira hacia dónde nos está llevando el orden en todo, emocional, familiar, sentimental, en los roles, en las áreas, tan importante. Y es espiritual. Ahora, la palabra dice, examínate, es introspectivo, es de adentro hacia afuera. Eres tú. O que la palabra te lleve. Acuérdate que acá espiritualmente la muerte lleva, el desorden lleva ¿a qué? A muerte. O sea que si tengo mi ropero desordenado, mañana me voy a morir. No solamente una muerte física, sino una muerte ¿qué? Espiritual. Espiritual, ojo con ello. Espiritual. Entonces, de ahí comienza ya a tener orden en ti. ¿Tan difícil será ser ordenados?
Sí, dice que sí. ¿Por qué caer en ese desorden? Ahí inmediatamente discernimiento, espiritualmente, y genera muerte. Y la muerte te va a traer desolación, la muerte te va a traer destrucción, desánimo, frustración. Ya lo están diciendo. Incluso vas a perder tiempo. Ay, qué terrible. Es frustrante eso. Entonces, ¿qué? Ordénate. Ordénate. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y acuérdate que después del desorden que viene, si seguimos en ese desorden como estilo de vida, vacíos. Dice la palabra, 2 cosas hizo mi pueblo. ¿Qué? Me abandonaron. Yo que soy fuente de agua viva. Y segundo, hoy día que estamos en Cajamarca, que no tenemos agua, cavaron cisternas de agua rotas. O sea que tú llenas y ¿qué pasa? Porque llenas con cosas incorrectas. Esa llenura, el único que nos puede dar, somos completos en quién dice la palabra, en Cristo Jesús. Miren la consecuencia, y no lo digo yo, desde acá está, desde Génesis. En el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, ese desorden altera tanto y es destructor. Ojo con ello, así tú lo veas, ay, que ya dejé, yo soy muy, pero ya he cambiado un poquito. Cuando alguien llega y deja en la sala, en el comedor, yo le digo a mi papá, mira papá, ahora tienes un ropero en el carro, ahora tienes un escrito, es increíble, o sea, el desorden. Yo creo que sí, yo soy una persona ordenada, yo creo que sí. Ahora sí, autoexamínate tú, ¿no? Y no llegar a un tema de perfección, como decían ahí, ¿no? En el tema ¿de qué? Del tema de la carisma, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, algo? Recuerda esas 3 cosas, por favor. Desorden, vacío, tinieblas. Desorden, vacío, tinieblas. Frente al desorden, un Dios de orden. Un Dios de orden. Definitivamente, el orden. Trabaja en eso esta semana, en tu orden. A veces dicen, ¿no? Pero tu orden no es mi orden. ¿Cómo será eso? Yo iba al escritorio de la pastora y le limpiaba y le ponía y le decía, ¿qué has hecho? Yo he ordenado. No, pero dentro de lo que yo tengo, yo sé dónde están las cosas. Pero ahora estamos hablando de un orden emocional. Estamos hablando de un orden del entorno familiar. El padre es padre, la madre es madre, la hija es hija, el hijo es hijo. No alterar. Porque tenemos un Dios de qué? Entonces, Pastora Sonia, ¿está ahí? ¿Algo que quiera decir? Sí, no, mi amor, perfecto. A organizarnos, a ordenarnos todos. Siempre hay algo en el que podemos poner orden. Amén. Ahora, yo quería decir hace un momento lo más importante. En una casa fuera de su lugar, el plato fuera de su lugar, la silla en otro lugar, no puede ser para nosotros una silla que esté en la sala y no está en la mesa. Para mí son cosas superas. No creo que se refiera a eso, y eso que quede claro. El desorden de la casa. Bueno, no hay otro que no tenga un lugar ideal, no nos va a matar a nadie. A lo que se refiere a la palabra en sí es al orden interno de la casa.
eso se refleja en el actual. No entiendo, eso es más importante que todo. Que la mente, que los criterios, que el actuar de la persona sea correcto. Eso se traduce a través de la si ando mal, si ando con temores, si ando con preocupaciones y no puedo terminar con ellas, vengo luchando mucho, no hay un orden espiritual, un orden mental, un orden integral. Así todo, si se muere desordenado, muere, es porque si no cumplimos las enseñanzas, las sabidurías de Dios. Si no cumplimos con todo lo que Dios quiere de nosotros o espera de nosotros, pues vamos a morir. Entonces el orden tiene que ser básica, primordialmente, sobre todo el orden espiritual, personal. ¿De acuerdo? Perfecto. Porque Jesucristo, siendo Jesucristo, tomó barro, escupió y lo puso en los ojos para que el ciego vea. ¿Por qué algo natural lo llevó a un tema espiritual? Somos seres espirituales viviendo ¿qué? Cosas, experiencias naturales. La palabra dice, no es por vista, es por fe. ¿Cómo yo? Lo que usted dice es correcto, por eso es que estamos hablando de un orden, hemos dicho, emocional, que es interno. Un orden del entorno familiar, que es también introspectivo, en cuanto a qué, a identidad, a roles, a áreas, pero lo natural me va a llevar también a verlo. O sea, ¿a dónde voy? Es lo que yo decía, mi orden no puede ser el orden yo decía de la pastora. Yo la veía desordenada, pero para ella era su orden. Por eso les decía eso mismo. O sea, finalmente, cuando le dijo a Ezequías, había un desorden interno. Decíamos que es de adentro hacia afuera, es introspectivo. Ahora, que tu dormitorio, que tu casa esté desordenada, si no interesa, esa es otra cosa. Por eso yo decía, su orden no es mi orden. ¿Sí? Todos estamos en ese punto. Ahora, sí. Pero también yo creo que si por dentro hay desorden, no estás bien tú por dentro, o sea, si estás vacío, si hay un desorden, hay situaciones controlantes, yo creo que se va a reflejar en tus acciones. Okay, gracias. Pero sí se entendió, porque acá es el entorno espiritual, por eso decíamos que incluso el desorden está visto como algo espiritual, que altera el orden, un orden diseñado por Dios, dentro de lo que es el orden de Dios. O sea, sí, en acuerdo, señor Víctor. Gracias más bien por sus expresiones. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Todo bien? Entonces vamos a terminar para dar pase a las arepas con esa carnita, como la llama la pastora. Y bueno, muchachos, estos jueves se trata de un conversatorio, la palabra dice, la palabra está hecha para meditar. La palabra no es, dice, el fútbol, la política te lleva a pelear, y a veces también la religión. La palabra no es para pelear, sino para qué, dice que hay que, ¿cómo se llama? Cuando tú, defenderla con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. La palabra es meditar. ¿Y qué significa meditar? Justamente eso, desaprender para aprender, desde el fundamento correcto. Eres tú quien escoge tú. Acá nosotros damos herramientas que nos lleve a meditar, que nos lleve a nosotros, uno mismo, autoexaminarnos. Yo no voy a examinar a Camilita o a Lelio, sino yo me examino.
Examínate tú dentro de esto, de lo que hoy hemos visto, ¿no? Desorden, vacío, tinieblas. Un Dios de orden que ordene ese entorno familiar, ese entorno emocional, esas áreas. A veces no las podemos ver, que sea Él llevándonos a ello. ¿Sí? Entonces vamos a terminar, vamos a decirle, Padre bueno, Padre amado, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, sabiendo que tu verdad, conocer de tu verdad nos hace libres, saber que es introspectivo, de adentro hacia afuera. Hoy hemos conocido que el desorden genera vacíos y que nos lleva a andar en tinieblas, en oscuridad. Pero tú eres un Dios de orden. Tú eres un Dios de llenura bajo el Espíritu Santo, que nos da la luz de vida para ser luz del mundo. Lumbreras, dice la palabra, lumbreras. No alumbramos por nuestra luz propia, sino es por la luz de Jesucristo. Llévanos, Señor, a poder autoexaminarnos, a poder ver las cosas que no vemos nosotros. Esa parte ciega incluso, que otros ven, pero nosotros no. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la identidad que hoy tenemos, que somos hijos tuyos, hijos de Dios, que tú nos amas, que nosotros te amamos. Gracias por esta relación que hoy tenemos con el Padre. Saber que es un día a la vez, pero de tu mano. Porque solos no podemos, necesitamos de ti, Señor Padre Santo. Un corazón arrepentido, concédenos el arrepentimiento, Dios, para cerrar ese proceso de restauración, Señor, o no seguir cayendo en círculos viciosos. Hoy somos nuevos en ti. Padre, bendecimos estos alimentos, las manos que lo han preparado, Señor Padre Santo, de nuestra pastora, que sean de provecho, que nos hagan bien a nuestro organismo, por favor, Padre Santo, Padre bueno. Gracias por tu amor. Gracias por esta familia que tú estás levantando, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias, iglesia, y provecho, provecho.